uno de quienes me acompañan en esta conversación. Me gusta más hablar de conversaciones que de charlas porque el concepto es muy monológico. Sí. La intención de la conversación es generar alguna muy importante intención de discutir el asunto ético que se toma de alguna manera, considero a modo personal, quizás muy laxamente, cuando es un evento profundamente importante en la sociedad humana o en las sociedades humanas. El tema está presente ante ustedes, ya lo ha dicho Minor, alcances y aplicaciones de la ética en la actividad turística. La agenda de la exposición es la que se muestra allí. El objetivo es primero generar un abordaje. Hablar de ética conlleva mucho tiempo, mucha discusión, gran conversación de cafés y tiempos. Pero el objetivo es abarcar en el tiempo que disponemos de una posibilidad de hablar acerca de este tema en un evento, en un fenómeno social, histórico, cultural, como lo es el turismo, y que es tan relevante en la actividad turística. La agenda se expone de esta manera: primero, una exposición acerca de la ética y sus enfoques, específicamente teorías éticas. Luego, tratar de aplicar la ética en diferentes tipos de turismo y cuál es su impacto en las sociedades, para que nos permita generar una casuística de actividades y proyectos turísticos en Costa Rica. Específicamente, considerado conversar con tres eventos, tres casos particulares. Luego de esto, la segunda parte de la exposición pretende generar un diálogo acerca de la investigación científica, éticamente hablando, en el campo del turismo, para que esto nos sirva también, ya finalizando la exposición, aquellos argumentos que nos permitan planificar el turismo éticamente, para finalmente, como bien lo indica Minor, generar el diálogo propiamente a través de la participación de quienes cada uno de ustedes guste participar. Primero que todo, es conveniente generar una conceptualización de términos propiamente éticos que nos ayuden a refrescar o a considerar lo que significan estos conceptos. En cuanto a la definición de ética y de moral, algunos filósofos consideran que no hay diferencia conceptualmente hablando, que podemos hablar de ética y a la vez estamos hablando de moral, o viceversa. Pero también hay filósofos que consideran que hay una diferencia entre uno y otro. Entonces, si se encuentran una y otra situación, es porque siempre es importante entender que la vida se entiende al menos desde dos perspectivas, nunca desde una sola, porque existe la interpretación de los hechos, de los fenómenos, la suya y la mía. En cuanto a la decisión de definir estos conceptos, es la que se muestra allí inmediatamente y que comparto con ustedes en el diálogo, en el discurso. Definimos ética como una reflexión. Esto es fundamental. La ética es una reflexión. Es una reflexión que hace el filósofo de las conductas humanas y confrontando estas con las normas, con las leyes. Es importante entender que la ética es una rama de la filosofía, no es una rama del derecho, no es una rama de otra ciencia que no sea la filosofía. Pero como la filosofía es diversa, es profundamente diversa, entonces es aplicable en cada una de las ciencias. La definición de moral, básicamente porque proviene del latín moris, significa conducta humana. Eso significa moral,
conducta humana. Entonces ya tenemos confrontadas dos definiciones para entender los dos conceptos que dan sentido y principio a esta exposición. La ética como una reflexión de las conductas humanas, pero confrontadas con una norma, con una ley, un reglamento, un código, y la moral como la conducta en sí misma, en este caso humana. Cuando hablamos de moral, hoy en día, por ejemplo, si leemos a primatólogos, es decir, aquellos que estudian los primates no humanos, existe una primatóloga francesa muy buena, ahorita no recuerdo el nombre de ella, expone, y también lo hacen algunos biólogos hoy en día, de que podemos hablar de conductas racionales y por lo tanto morales en algunas especies animales no humanas. Pero ese no es el tema de esta exposición. En esta exposición consideraremos moral a partir de la conducta humana, salva la afirmación anterior en caso de que escuchen de moralidad en animales no humanos. De hecho, era un tema que trabajaba en algún momento en la Universidad de Costa Rica con mis estudiantes en campos de la bioética, este aspecto de moralidad en animales no humanos. El acto moral, atendiendo a lo anterior, es cualquier acto humano que esté consciente y que sea libre, que se haya realizado a conciencia y que sea libre, porque hay actos humanos que no se realizan consciente ni libremente. De eso hablaré más adelante. Los campos de la ética, también atendiendo a que estamos definiendo la ética conforme el comportamiento humano o a partir del comportamiento humano, atiende a tres factores básicamente: la personalidad humana, lo bueno y lo malo, definido por una historia, una cultura y una sociedad, de eso también me ocuparé más adelante, y los actos morales o juicios que valoran, aquellos juicios que aceptan o censuran y que se establecen, por lo tanto, en lo que llamamos códigos éticos. Definiendo aquello, algunas doctrinas éticas fundamentales, es importante este recorrido histórico porque solo así podemos entender el presente, para luego prospectivamente entender lo que continúa. Hay que entender el pasado. La ética sofista es, entre las éticas griegas, aquella que genera un inicio para establecer el vínculo desde la filosofía con el campo de lo ético. Para los sofistas, reitero, griegos, lo bueno era aquello que lo bueno o malo no podía ser lo tradicional, es decir, aquello que ya está establecido en un momento dado. Entonces los griegos sofistas, sofistas viene de sofos, los sabios, consideran que los valores han de ser de consideración relativa, es decir, los valores son relativos. Acerca de eso también me empeñaré en trabajar en la conversación. El interés del sofista es enfrentarse a lo tradicional porque absolutiza el valor, porque lo considera único, absoluto, verdadero y único. Entonces el sofista se enfrenta al poderoso, digámoslo así de esta manera, quien dicta qué es bueno y qué es malo. Si hablamos del poderoso, a mí me gusta hablar en este tema con el pensamiento de Federico Nietzsche, que establece que el poderoso es el político y el sacerdote quien indica qué es bueno y qué es malo. Básicamente el sofista se enfrenta a ellos dos también, ¿verdad? Recordemos que en la antigua Grecia estamos frente a una teología o una mitología que establece que lo bueno y lo malo es aquello que depende de los dioses y también de quienes guardan el poder político en su momento. La ética socrática, Sócrates se enfrenta a los sofistas, es el padre de la moral quizás, Sócrates, por algunas razones que no vienen a la discusión porque es un tema aparte también. Sí me interesa que en el campo de la ética socrática se distinga o se conozca que la definición de mal para Sócrates es la ignorancia, porque la ignorancia le permite al poderoso que domine y controle a quien no tiene conocimiento. Por lo tanto, esto es lo que opina Sócrates. Contrario a ello, el bien sería el saber y la virtud. Ahora,
tanto sofistas como Sócrates consideran que la ética debe partir de la razón. Eso es fundamental en el campo del estudio ético, tanto como en la filosofía. La ética aristotélica, Aristóteles tiene algunas discusiones, es conocido como el filósofo en la historia de la filosofía. Aristóteles considera que la felicidad está en la razón. Es decir, hemos de ser siempre racionales, personas que aplican la razón. Esto es importante, claro que sí. Lo hemos visto ya en las 3 escuelas que estamos identificando éticas. Sí identifica Aristóteles que el mal es causado por la voluntad humana. Teológicamente esto es un error, antropológicamente es un acierto. ¿A qué me refiero? Que si analizamos antropológicamente, como lo está haciendo Aristóteles, la conceptualización de la ética, es decir, el estudio y la reflexión de las conductas humanas, ciertamente el ser humano es quien genera mal, porque entiende y es consciente del mal. Antropológicamente, reitero, está bien. Teológicamente no lo está, pero no es también un asunto, ves que el asunto filosófico es tan amplio porque la filosofía tiene más de 2000 años de existir. Otro asunto importante en el campo de la ética a partir del pensamiento aristotélico es, no olvidemos que somos seres sociales, explica Aristóteles, ¿verdad? Eso también es discutible porque el gregarismo no encuentra adeptos siempre y en todos. Hay quienes gustan de la soledad, algunos románticamente indican que la soledad no es estar solo, sino es de sentirse solo. En fin, pero hay quienes gustan de la privacidad de la soledad, es decir, algo contrario al gregarismo. Después de estos desarrollos de pensamiento de estos griegos, se suman otras éticas de orden romana griega, como lo es la ética estoica. El estoico es un soldado, es una persona preparada para el ejercicio de la milicia. Está educado para que no se angustie. A esto le llamamos ataraxia, y la ataraxia es el uso máximo de la razón. Es el momento en cuanto yo puedo enfrentarme al dolor, al sufrimiento, a la angustia y mantener la calma. Eso es la ataraxia. Es una maravilla, no es tan fácil de lograr en situaciones determinantes en nuestra vida que pueden generarnos gran dolor y sufrimiento. En fin, ese es el principio de la ética estoica. Además de que el confort no es para el estoico. El estoico pretende una vida más esquiva de los bienes excesivos. Para el estoico, lo útil es lo bueno, es lo que me determina. En cuanto a la ética epicúrea también se desarrolla en conjunto con la ética estoica, solamente que además de que buscan practicar y establecer su vida a partir de la ataraxia y de la razón, como se ve en cada una de estas dos doctrinas éticas, el placer corresponde en importancia para el epicúreo. Es decir, si Marco Aurelio vivía en el piso, el emperador Marco Aurelio vivía en el piso, en la tierra, dormía, en la tierra, el epicúreo necesita dormir en un buen colchón, por decirlo de esta manera. Ambos practican la ataraxia, la reflexión racional, pero las estimaciones de felicidad, de bienestar son muy diferentes. En uno, la modestia de la pobreza, y en otro, la modestia de la riqueza. La ética idealista es un principio, lo encontramos especialmente con Emmanuel Kant en el siglo XVIII, cuando nos presenta la paz perpetua, el documento denominado paz perpetua. Para algunos, y creo que muy acertadamente, la paz perpetua de Emmanuel Kant es el principio de lo que hoy llamamos los derechos humanos sumados a otras ideas anteriores previas. La búsqueda de la ética idealista, de quien Kant es firme expositor, su intención es lograr
una ética universal, es decir, una ética que envuelva todas las culturas y sociedades del planeta, que es justamente lo que buscan los derechos humanos. Tan discutibles también por esta razón, ¿verdad? Solamente hacer un análisis breve de esta situación pone en entredicho mucho de lo que llamamos derechos humanos. La ética marxista, Karl Marx y compañías, ya están en una situación en el siglo XIX en donde están surgiendo ideas muy importantes, además de las revoluciones industriales. Es que surge el concepto de evolución toma mucha fuerza, gran bagaje dentro de los intelectuales de la época europea de este siglo. Entonces se va definiendo el devenir humano a partir de este concepto de evolución. El ser humano es quien transforma la sociedad y se transforma a sí mismo. Y además se vuelve o retoma el humanismo que 200, 300 años atrás surgió con los humanistas italianos. Para el marxismo, por lo tanto, el comunismo y el socialismo, el valor supremo es el ser humano. Esto ya es un humanismo. La ética existencialista, también finales del siglo XIX, pero con suma apego al siglo XX, define ya el campo de la ética no solamente desde la razón, como lo habíamos visto en las anteriores doctrinas éticas. Aquí suma el existencialismo el sentimiento. No solo somos razón, somos también sentimiento, explica el existencialismo. Que lo podemos encontrar en el campo de la ciencia cuando se quiere determinar que ciencia solamente puede ser un evento cuantitativo, es decir, aquello que puede ser tangible, contable, numerable, porque explica el existencialismo, especialmente con Husserl, o lo podemos ver con la fenomenología de Husserl y de Max Scheler, de que existen realidades, eventos, fenómenos que no necesariamente son físicos. Por ejemplo, el amor, por ejemplo, la felicidad, por ejemplo, la alegría, que se manifiestan físicamente, pero que no son medibles. No podemos decir yo soy 80% más feliz que otra persona. Eso no se puede medir. Es imposible medir algo así. Pero la felicidad existe, la alegría existe. De hecho, es real y verdadero aquello de lo que podemos hablar o expresar. El valor supremo en la ética existencialista es la responsabilidad. La ética existencialista es la ética del compromiso social, pero especialmente del compromiso conmigo mismo. Debo ser responsable conmigo mismo, con mi proyecto de vida. Es una ética que me confronta conmigo mismo para hacerme cargo responsablemente de aquello que yo quiero ser y por lo que yo quiero luchar en mi vida. Bueno, el asunto es mucho más extenso. Este es un asunto, la presentación de esta diapositiva es importante porque es necesario entender lo que en algún momento quizás al inicio quise explicarles, que la ética no es un asunto de leyes, no es un asunto de castigos. La ética no nace para eso, la ética nace para educar, para corregir y por lo tanto para transformar al ser humano y a la sociedad. Que distinga aquello que está haciendo bien y se empeñe en ello. Y aquello que está considerando que hace mal, que entonces lo reponga, lo elimine o lo caduque. Pero el principio de todo esto que estamos hablando de la ética es que la ética es o depende de un contexto histórico, social y cultural. Es decir, nosotros no podemos leer el ayer a partir de la lectura del hoy, porque los valores, como lo hemos visto con la ética marxista, son variables, son cambiantes, están variando constantemente. Esto es fundamental porque si no nos convertimos en leguleyos, en aquellos y todavía más allá, en puritanos. Es decir, condenando, castigando, considerando la ética para ello, cuando la ética es un fundamento para educar. Esa es una pregunta interesante que a veces conversaba con los estudiantes porque esto es parte
del discurso popular, hablar de antiética o de no ético o de inmoral. Teóricamente esto no es posible porque todo acto humano es ético. Si nosotros a partir de la ética reflexionamos acerca de las conductas humanas, si algo como robar, como agredir, lo consideramos inmoral o antiético, entonces ya no podemos considerarlo como una conducta humana. Éticamente es imposible, sería imposible entonces generar esa reflexión. Claro que agredir, claro que robar y otros delitos más son actos éticos que necesitan confrontarse con una norma del momento, con una ley para censurarla o apreciarla. Todo acto humano es comportamiento, es conducta. Por lo tanto, todo acto humano, reitero, es de orden ético y moral. Estos son conceptos erróneos, pero se siguen utilizando y se utilizan inclusive en campos de filósofos porque soy testigo de ello. Excepto hay actos que no van a ser ni antiéticos ni inmorales, pero van a ser aéticos o amorales, que son aquellos que realizamos no conscientemente de la realidad. Por ejemplo, los sueños. Cuando estamos soñando, estamos fuera de la realidad, estamos en una realidad extraña y no podemos controlar aquello que está sucediendo en el sueño. O la demencia, cuando se considera que hay un acto de demencia, que suele suceder a veces en juicios penales y demás, declarar a una persona demente para entonces acudir a otro rubro de calificación del acto. El asunto es que hay actos censurables, hay otros, estos no serían ni actos censurables ni apreciables. No podemos censurar el sueño de tal persona porque es una arrealidad dentro de la realidad, y la demencia también no puede ser censurable porque es una salida, un escape de una realidad que podríamos establecer como la normalidad, también concepto algo discutible. En cuanto a la ética, en diferentes tipos de turismo y su impacto, quise hablar acerca de ocuparme de algunos tipos de turismo. Por ejemplo, el turismo médico, el turismo de aventura, deporte y adrenalina, podríamos asumir que es el turismo de aventura, el turismo artístico, el turismo gastronómico, ecoturismo, turismo de negocios, turismo rural, turismo virtual, y allí se encuentran ustedes con algunas conceptualizaciones que podrían ayudarnos a, de alguna forma menos conceptualizada, pero sí simbiotizada en conceptos, la definición de estos tipos de turismo. Esto es porque de esto nos vamos a ocupar. Acerca del análisis de estos eventos, he querido generar esta tabla para realizar un análisis ético de estos tipos de turismo escogidos. No son todos los tipos de turismo, pero sí aquellos que por subjetividad quise asumir. En la primera columna a mano izquierda de ustedes y mía encontramos los tipos de turismo elegidos que se mostraron anteriormente, y la siguiente columna, el conocimiento, la conciencia, la búsqueda de cada uno de nosotros quienes a partir de ese tipo de turismo lo que queremos lograr. En el caso del turismo médico, el interés o la búsqueda es un bien en la salud, evidentemente. En el caso del turismo aventura, de emociones extremas. Bueno, voy a hacerlo de esta manera. Vamos a seguir en las líneas horizontales para ir generando mayor orden, creo yo. El turismo médico, reitero, su búsqueda o la intención, este es un análisis propio, personal. La búsqueda está en cuanto al bien en salud. La libertad desde lo legal, desde la ley, es asumir este turismo médico a partir de lo que la legalidad me permite. Podríamos hablar de un valor y un antivalor. Esto sí es correcto, un valor o un antivalor. En el caso del valor,
del turismo médico o un valor en el turismo médico, podríamos hablar de la salud y su antivalor contra la salud de otro. Porque una tendencia o impacto social posible con este tipo de turismo podría ser el impulso de la salud, claro que sí, pero también el tráfico de órganos. En el caso de la aventura o el turismo de aventura, la búsqueda quizás sea de emociones extremas. Desde la ley, usted tiene que firmar un contrato que le indica a usted su responsabilidad. El valor, pues la felicidad, todos queremos ser felices. Santo Tomás de Aquino escribía en Utopía, Dios nos ha creado para ser felices. Es la intención de todos y cada uno de nosotros. No encuentro que de la racionalidad alguien quiera ser infeliz. Y es el antivalor, la decepción del tipo de turismo que eligió. La tendencia o impacto, bueno, el ocio, accidentes, incapacidades, diversión, alegría, etcétera. Estas son tendencias e impacto social de este tipo de turismo, por lo tanto. En el caso del turismo artístico, tanto el turismo artístico, gastronómico como religioso, la búsqueda es culturable, es culturalización, empaparnos de la cultura, de aquello que se nos está invitando a experimentar. Desde la libertad, el caso de lo artístico, el respeto a la obra de arte. En el caso de lo gastronómico se asume la degustación, usted asume degustar aquello, participar del alimento. En el caso de lo religioso, respetar la creencia, que es fundamental. Ya lo veremos más adelante cuán importante es esto en el campo del turismo. Entre los valores, pues la aceptación, la intelectualización de aquel arte, o bien la apatía, porque hay quienes tampoco tienen la posibilidad de apreciar una obra de arte. En el caso de lo gastronómico, aceptamos o quedamos en desagrado de aquello degustado, y en el caso de lo religioso, el respeto, pero también el antivalor está presente o puede estar presente, como lo es el irrespeto a esa cultura religiosa. Tendencias, impactos sociales, por decirlo así, por supuesto que el intelectualismo, la riqueza cultural, aprendizaje, conocimiento, compartir, todos estos eventos en estos tres tipos de turismo. Claro que ustedes podrían sumar más, lo que pasa es que definitivamente el espacio es mucho más reducido como para mostrar mucho más reflexión acerca de esto. Pero ustedes bien pueden realizar el ejercicio y les podría ser de suma utilidad para futuros trabajos, proyectos o demás, inclusive para sus trabajos finales de graduación. Luego, el tipo de turismo identificado como ecoturismo. La búsqueda quizás sea la empatía ecológica. Desde la ley, proteger el entorno, el valor, el bienestar, y el antivalor, la destrucción de aquel entorno. Y la tendencia o impacto social, la protección, la solidaridad, la conciencia de bienestar. El turismo de negocios, la búsqueda es el trabajo o trabajar, aprendizaje también, conocimientos. Desde la ley, dedicarse responsablemente a ese compromiso laboral. El valor es el compromiso, usted se compromete a partir de ese tipo de turismo a lo que corresponde, y el antivalor, todo lo contrario, ¿verdad? La irresponsabilidad con aquello que se le ha encargado. En cuanto a la tendencia de impacto social, esmero, responsabilidad, crecimiento, oportunidad. Del turismo rural tan propio en este país, en nuestro país, la búsqueda quizás de paz. Buscamos turismo rural para encontrar paz, tranquilidad existencial. Hemos de respetar, por lo tanto, el entorno a partir de lo que la ley discutamos. Recuerden que hay ley escrita y hay ley no escrita. El valor, la tranquilidad, el antivalor, el disgusto, algo sucede. Esperábamos una experiencia pacífica, existencialmente tranquila, y sucede todo lo contrario. La tendencia o el impacto social con este tipo de turismo, quizás compartir empatía con la ruralidad, con las comunidades, la cultura, aprender, conocer, disfrutar de las culturas rurales. Un tipo de turismo muy actual,
o muy contemporáneo, el turismo virtual, la visita tecnológica, el respeto a los derechos del autor, la satisfacción o bien la desidia. No todos gustan quizás de gastar 1 hora, 2 horas viajando virtualmente por el Museo Louvre o Museo del Prado, etc. La tendencia a impacto social, el conocimiento, la cultura. Reitero, este es un análisis a modo personal, bastante simple. Acerca del turismo, el turismo también puede distinguir los siguientes valores, algunos de los que ya hemos escuchado anteriormente, leído: el agrado, el desagrado. Estos son valores, antivalores que puede generarnos la experiencia turística. Sano, dañino, placer, dolor. Valores económicos, valores estéticos, valores sociales, valores culturales, valores científicos, cognitivos. Todo esto lo proporciona una experiencia que se puede convertir en una de las más ricas en la historia de vida de cualquiera de nosotros, como es la actividad turística. Ya quizás a mitad de esta exposición he querido generar un análisis ético casuístico de algunos fenómenos, hechos turísticos en el país. No sin antes abordando desde el principio que tenemos que tener claro, reitero, como se ha dicho anteriormente, que la ética es un evento racional, es un evento que es profundamente enraizado en la razón. Aquello del sentimiento es fundamental para entender que el ser humano es razón y emoción, pero la ética es en sí misma una situación, una acción de carácter racional. Es decir, ha de privar siempre la razón. 3 tipos de análisis éticos son los que encuentran allí y podrían descubrir al leerlos y quizás al escuchar. El consecuencialismo. A este tipo de análisis ético lo que le interesa es conocer las consecuencias del acto moral, las consecuencias de lo que yo hago o no hago. Es un análisis que parte de esta premisa: ¿qué sucede si hago o no hago? O el no consecuencialismo, en donde ya aquí lo que priva es el deber. ¿Qué debo hacer porque es mi obligación? Y un tercer tipo de análisis ético es el contextualista, que es aquel que recupera lo que se ha escuchado anteriormente: entender que los actos humanos son relativos a una historia, a un contexto histórico, a un contexto social, a un contexto cultural. Es decir, desde el contextualismo, el valor es de carácter relativo. 3 definiciones previo a hacer el análisis o a entender el análisis que se quiso hacer. Hay 3 conceptos éticos fundamentales que son ramas en la rama de la ética, que es rama de la filosofía. La axiología de axios, del griego axios o valor. Lo que pretende la axiología en la ética es estudiar los valores, una reflexión, un análisis de los valores y por lo tanto de los antivalores dentro de estos contextos históricos y sociales. Recordemos que una cultura como la costarricense occidental, no podemos confrontarla para entender una cultura, por ejemplo, de Medio Oriente, como por ejemplo la musulmana. Son culturas, historias sumamente diferentes, distintas, demarcadas una y otra por un ámbito religioso profundamente arraigado todavía, a pesar de eventos que han desligado a la sociedad de ritos, ritos de carácter religioso, etcétera. Formas de pensar diferentes a los de hace 30, 40, 50 años atrás o más, con respecto a lo que bien y mal se entendía profundamente a partir de lo que definían en cuanto a esto las religiones, las iglesias. Es importante porque asumo lo siguiente a modo de comentario. Por ejemplo, en el país se escucha mucho, uno escucha mucho acerca de los derechos humanos, por ejemplo, ahora con esto del mundial. Yo no soy seguidor del fútbol, pero uno se da cuenta de esto.
y las acusaciones contra los derechos humanos, por ejemplo, en un país como Qatar, de profundo arraigo musulmán, no podemos generar eso si no realizamos una contextualización histórica y social de esta sociedad, de qué es lo que ha pasado, qué es lo que está o qué es lo que ha sucedido en estas culturas, en estas historias, si no, no podríamos entender por qué actúan de esta manera. Hay ejemplos de ejemplos. Podríamos hablar de muchos ejemplos acerca de esto que para algunos resultan escandalosos, pero para estas culturas resulta ser un principio, un valor profundo, más que tradicional, profundamente arraigado dentro de sus valores morales. Estas son las discusiones que en cuanto a ética deberíamos ocuparnos desde la razón, no desde las leyes, ni desde el derecho, y es una dificultad que tenemos en los derechos humanos porque, como se ha dicho anteriormente, es un principio de la ética idealista, generar una ética universal, pero es que esta ética universal parte desde la historia y la comprensión social de esta historia desde Occidente. Se convierte en un irrespeto a la historia oriental. Estemos o no de acuerdo con lo que suceda o no suceda en estas culturas y en estas sociedades. Es una imposición y esto ya es una afrenta a los derechos humanos a propósito. La teleología, el estudio de los fines de los actos humanos, porque todo acto humano tiene un fin. Y la deontología, el tercero de estos conceptos también importantes en ética para comprender cómo lo es en cuanto a la deontología es el estudio de los deberes. Todos tenemos deberes, no solamente derechos, ¿verdad? No solamente debería hablarse de derechos humanos, debería hablarse de deberes humanos también. La norma nos exige un deber de por sí. La norma y la ley puede ser social, de hecho, pues así es, ¿verdad? La ley es una imposición contra aquello que el sofista criticaba, como lo es el poderoso quien guarda el poder, de indicarnos qué se puede o qué no se puede hacer. Pero también hay normas, leyes personales, las que nosotros asumimos en nuestra privacidad, en nuestra intimidad. Y con aquellas personas que, por ejemplo, visitan nuestras casas, nuestros hogares, tenemos un código ético no escrito, pero que hacemos respetar en lo ideal. Estos son algunos ejemplos de actividades inmiscuidas, relacionadas con proyectos turísticos o el fenómeno turístico. Se asocian porque el turismo puede llevar a uno u otro, así como el turismo puede generar un valor o un antivalor en la experiencia o en la aventura del turismo. Podemos encontrar un evento de ocio, pero también puede haber una búsqueda de prostitución o similar en la actividad turística. Puede haber también una búsqueda de aventura, drogadicción, adquisición de patrimonio costarricense, infraestructura turística y ambiente, acoso o violación sexual, por ejemplo, a las turistas, una situación muy actual. La generación de residuos peligrosos, contaminación, uso del suelo, la erosión, el turismo médico. Estos son eventos que desde la casuística tienen que examinarse, evaluarse, reflexionarse bajo una perspectiva ética. Ese es el primer caso escogido, debajo o abajo de la figura encuentran la referencia. Me dediqué a encontrar ese tipo de casos, quise remitirme a 3 para traerlos aquí a colación y realizar un análisis de los 3 casos, de los 3 fenómenos hechos, generando un análisis ético. Desde la doctrina consecuencialista, es decir, ¿qué sucedería si hago o no hago en cuanto a protección de la naturaleza o su destrucción? Este es un dilema ambiental en el país y prácticamente en el planeta a causa de la actividad turística. Bueno, podría generar opciones de trabajo, podría generar migración a la urbe. Si genero este tipo de turismo, ¿verdad? En donde está inmiscuido este dilema ambiental, podría generarse desarrollo inmobiliario,
podría alterar los hábitats, contaminar con basura, o bien evito la migración a la urbe. Podría generarse una migración a la urbe o bien evitarla. Descubran que el interés no es generar esto está bien o esto está mal, ¿no? Es que es lo que podría suceder bajo un análisis consecuencialista a una actividad como esta. Desde el no consecuencialismo, es decir, a que estoy obligado, pues yo estoy obligado a generar trabajo, ¿no? La sociedad está obligada, los gobiernos están obligados a generar trabajo. Es una obligación porque el trabajo también es un derecho humano. O salvaguardo los hábitats. Es que el dilema es que generando trabajo puedo irrumpir en destrucción de hábitats, por ejemplo. Perdón. En el caso del contextualismo o un análisis contextualista, dependiendo del contexto, ubicándonos en el contexto, hemos de entender que el trabajo es una necesidad, que también existen grupos ecologistas, ambientalistas, que además hay leyes que han de ser respetadas, se quiera o no se quiera. El dilema grande, enorme, destructivo del capitalismo, consumismo, o el bien propio, también asociado a lo anterior, a ese capitalismo, consumismo. El valor axiológico o la axiología de este caso, el valor del trabajo, el valor de la ecología, de la sostenibilidad, han de estar presentes en este tipo de análisis, a este tipo de turismo, a esta actividad turística enfrascada en este dilema. Teleológicamente hay un fin, ¿verdad? En esta actividad relacionada con esto. El beneficio económico, todos necesitamos el beneficio económico, es evidente. Y la protección ambiental, que también es una responsabilidad y debe convertirse en un fin. Deontológicamente, protejo el ambiente o alimento a mi familia. Esto es un dilema enorme. El segundo caso es el de violación sexual a turistas, sean locales o extranjeras, porque algo que descubro, no soy mucho de ver noticias, pero se va dando cuenta uno de estas cosas de una u otra situación o manera, es que se habla de la agresión sexual a turistas, despreciable profundamente, extranjeras, pero también sucede con locales, es decir, crímenes de tipo sexual. Consecuencialísticamente, ¿qué sucedería si hago o no hago con respecto a esta situación o a este caso? El país pierde el prestigio, ¿verdad? El país se advierte de la necesidad de atender el dilema, de actuar, por lo tanto, sucede el sentido, el sentimiento del miedo. No consecuencialísticamente, ¿cuál es mi obligación con respecto a una situación como esta en el turismo, en la actividad turística? Generar una cruzada contra los crímenes sexuales a turistas, denunciar, mayor seguridad. Este es un evento importante. ¿Qué tanta seguridad brindamos? Por ejemplo, pues a mí me ocupan muchísimas cosas, aunque todas son de atención, pero 100, 200 oficiales de policía cuidando a la afición en un estadio y ¿quién cuida a las turistas? Valiéndonos del caso. En el caso del contextualismo, a partir del contexto, aquí hay una situación contextualmente hablando que afecta en sumo a que esto sea parte de la realidad y es, por ejemplo, la influencia de la pornografía, la educación sexual muy deficientes, venida desde la familia, desde el sistema educativo, el machismo, por supuesto, aunque suene cliché, la objetivación del cuerpo humano, ayudado por todo lo anterior, la prostitución se convierte también en una necesidad para muchas personas, hombres o mujeres, sea de la manera en que sea para subsistir. La indiferencia de las autoridades, la indiferencia social también. Axiológicamente, el valor es educar, es un principio fundamental en la sociedad humana y para el ser humano en específico, su educación, un tema bastante amplio para discutir también. Teleológicamente, el fin, al encontrarnos con este tipo de actividad en la actividad turística o de este fenómeno, evitar los crímenes sexuales, evitar la impunidad y generar justicia pronta.
Deontológicamente, el deber es advertir del peligro, pues es necesario advertirle a las personas turistas que desconocen del contexto en el que están encontrándose, visitando, advertir del tipo de peligros en el que se encuentran, si es el guía el guía turista debería profundamente advertir de una situación como esta a quienes están disfrutando de la actividad con esta persona del turismo. Educar profundamente, eso es inevitable y fundamental, y condenar el acto. El tercero de los casos es el turismo médico. ¿Qué sucedería si hago o no hago? Bueno, pues con el turismo médico, quizás mucha de la intención de este tipo de turismo sea una situación de profundo ego, de beneficio propio, personal, beneficio estético, pero podrían generarse con dineros que, en este tipo de turismo, que a veces son inevitablemente muy importantes, pero en otros inevitablemente no lo es, y podrían utilizarse los beneficios económicos para otro tipo de proyectos mucho más altruistas, filantrópicos, ecologistas. No consecuencialísticamente, mi obligación es ciertamente, yo tengo que cuidar mi salud, velar por mi bienestar emocional e invertir en proyectos que me satisfagan. Es una situación de decisión personal. Contextualísticamente, nos encontramos en una historia de la cultura del cuerpo, aunque esto no es nuevo, ¿no? Recordemos a los griegos de hace 2500 años y cómo era importante para estos el cuidado del cuerpo. La publicidad que nos alimenta o nos deprime, los medios de comunicación dedicados a la moda, el estatus de vida, la cultura de la apariencia, del estereotipo, por supuesto que el capitalismo, materialismo, consumismo, se desvirtualiza la medicina inclusive, individualismo, ausencia de regulación con este tipo de actividades y de este tipo de turismo. La axiología, pues, el valor que debería privar es la autenticidad. Esto es profundamente ética existencialista. He de ser auténtico, no ser la copia de. Teleológicamente, el bienestar de la salud integral. Todos tenemos este fin en nuestra vida, esta meta, este objetivo, y es sentirnos bien de salud integralmente. Y por supuesto que el beneficio económico, que es un evento inevitable. Deontológicamente, el deber, tengo que cuidar de mi integridad como persona y generar inversiones no egoístas. Ya solo esto da para una discusión ética mucho más profunda. Ya acabando con la discusión, abordando el tema de la investigación científica éticamente en el campo del turismo, esto porque somos parte de una academia, nos dedicamos a investigar formal o informalmente, o a estudiantes que pronto estarán en su desarrollo de trabajo final de graduación, y esto conlleva investigación. Existen tres principios a partir de la fuente que ustedes encuentran allí, y es el de entender que para un investigador es fundamental respetar a las personas a quienes está indagando. Es necesario el consentimiento informado, es decir, solicitarle a la persona que está generándome información a partir de mi búsqueda una posibilidad de que sí se puede asumir esa información para el beneficio mío y de mi investigación, y incluirlo dentro de mi documento, dentro de mi informe de investigación. Algunos docentes, los he encontrado, no gustan del concepto de confidencialidad de los datos. Asumen que es importante saber quién brinda los datos. En realidad, pues uno de los principios básicos dentro de la investigación y el investigador, su trabajo de investigación, es guardar esa confidencialidad. Además de que lo que se indica allí dentro de este primer principio, como lo es darle la posibilidad al informante de que se retire si ya no quiere ser parte de la investigación, si ya no quiere brindar información, debe ser un respeto profundamente necesario.
El segundo principio es el de beneficencia o de no maleficencia. Entendamos que maleficencia es una inclinación hacia el mal, beneficencia, por lo tanto, lo contrario. El investigador, nosotros como investigadores, quienes vayan a investigar, tienen que ser responsables del bienestar integral de la persona que está participando de la investigación. Es decir, hay que protegerle. Y del principio de justicia, no puede haber discriminación de personas, no podemos poner en riesgo a un grupo de personas vulnerables como infantes, pobres, prisioneros, etcétera, simplemente por un interés egoísta. Otras consideraciones éticas para el investigador turístico y para todo investigador: la responsabilidad, la manipulación de los datos, atención con los plagios, atención con la falsificación, manipulación de datos, con la invención de los datos. Éticamente esto es incorrecto. Respeto a la persona humana, al entorno, por lo tanto, la beneficencia o la justicia, los valores intelectuales, solidez y coherencia metodológica. Hemos de ser profundamente científicos al investigar, generar ciencia desde el método científico. Claridad y precisión al exponer los resultados, responsabilidad y compromiso. Estas son consideraciones éticas, conductas que se le solicitan al investigador turístico y a todo investigador, porque esto no es solamente para el investigador turístico, sino para todo aquel que se empeñe en investigar y que es necesario que atienda, porque es un deber, es una obligación fundamental. Quise retraer a partir de la fuente de la OMT, de la Organización Mundial del Turismo, estos 10 principios que se encuentran en el documento. Allí se habla del hombre, así lo indica el documento, no es una imposición mía, así lo escribe el documento. Los 10 principios en la planificación del turismo, desde un enfoque ético, indica la OMT, están en que el turismo contribuya al entendimiento y respeto de la persona y de las sociedades, que el turismo sea un instrumento de desarrollo personal y colectivo, que el turismo además sea un factor de desarrollo sostenible, que el turismo sea un factor de aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio cultural de la humanidad, que además el turismo sea una actividad que beneficie a los países y a las comunidades del destino, que el turismo o los agentes del turismo sean agentes de desarrollo turístico, veraces, objetivos, que velen por la seguridad del turista. El séptimo principio, según la OMT, indica el derecho al turismo, que los diversos tipos de este sean un derecho y a todo tipo de persona que lo pretenda, que lo quiera realizar. El octavo principio del turismo consiste o refiere a la libertad de desplazamiento turístico, que consiste en facilitarle al máximo la libertad de los viajes, el acceso a la mayoría de las personas al turismo internacional. Los dos últimos principios a partir de la organización, el noveno de ellos, el derecho de los trabajadores y de los empresarios del sector turístico en cuanto a formación continua, protección social, salario, posibilidades de desarrollo empresarial, entre otros. Y el décimo principio nos indica que la aplicación de los principios del Código Ético Mundial para el Turismo, es decir, los antes mencionados son deontológicamente necesarios. Sumando, así a modo de conclusión, siempre con el tema de la planificación del turismo éticamente, el turismo debe prever o debe estimar, debe principiar por el desarrollo sostenible, bien lo saben, económica, social, cultural y ambientalmente, proteger los denominados derechos humanos, yo sumaría los deberes humanos siempre, protección de la salud, protección del ambiente, el respeto a las culturas, el compromiso y responsabilidad social, entre otros tantos más. Esa es la exposición que les he querido presentar y con la cual pretendo generar un diálogo con ustedes. Espero que haya quedado lo más claro posible toda la exposición, mis palabras, mis discursos, para que
podamos enriquecer desde el turismo una actividad éticamente enraizada en los más grandes valores históricos, sociales de la humanidad. Muchas gracias. Gracias, don Ricardo. Excelente. Muchas gracias, muy interesante, muy bonito. Y ahora sí, vamos a iniciar la conversación con él, ¿verdad? Para aprovechar. Entonces, cualquier persona que guste preguntarle algo, sobre todo del diario, del trabajo diario, ¿verdad? Que ustedes realizan con turismo, en sus comunidades. Si alguien necesita. Sí, adelante. Gracias, Ricardo. Ricardo, si quieres, deja de compartir, así se pueden ver las caritas de todos para que puedan ir conversando. Sí, algo, bueno, para ir empezando, ¿verdad? Mientras piensan ustedes, Ricardo, me gustaría que nos cuente cómo la ética se convierte en una herramienta, ¿verdad? En una vía para la comprensión de ese turista que viene de otras partes, ¿verdad? Porque a veces incluso nos sorprenden por sus costumbres, por sus formas de vestir. Entonces, ¿cómo nos ayuda la ética en esa parte cotidiana, ¿verdad? De cuando recibimos turismo. Y luego la otra es cómo también a veces vemos cuando no hay ética como las cosas que no son estéticas, ¿verdad? Que no son bonitas. Entonces, ¿cuál es esa relación entre ética y estética, ¿verdad? En los actos humanos. Porque a veces puede ser que uno ve algo y dice, bueno, es una costumbre, ¿verdad? Pero tal vez no es algo que nos lastima por su fealdad, ¿verdad? Y quizá ahí es donde se cuestiona uno si realmente será lo correcto. Entonces, muchas gracias. Sí, bueno, en cuanto a herramienta para el turista, a ver si le comprendí bien la No, consulta. para uno más bien como receptor del turismo, la ética como para la comprensión del otro, ¿verdad? Que llega, que a veces, bueno, pues de pronto podemos decir, son muy toscos o sea, tenemos juicios, ¿verdad? Muchas veces de la persona que tenemos enfrente, porque no estamos familiarizados con esa conducta o con esa forma de ser o esa forma de estar en el mundo, ¿verdad? Entonces, creo que eso nos sirve mucho, ese recurso, ¿verdad? De la ética. Sí, bueno, es que, bueno, voy a hablar de quizás mis experiencias. A veces las experiencias se convierten en los mejores ejemplos. A mí particularmente me gusta mucho viajar, hacer turismo. Es uno de mis grandes placeres. Y me fascina, es una fascinación. Cuando he viajado, por ejemplo, si he comprado algún paquete turístico, un circuito turístico o algo así, ahora, después de más de 3 años trabajando en la carrera de turismo, me ayuda mucho, me va a ayudar mucho más todavía, porque previo a eso, a viajes anteriores, yo no participaba de esta carrera. Sí encontré que habían algunas deficiencias en algunos guías turísticos, en otros no las sabían, como por ejemplo el guía turístico de consultarle a quienes viajaban con el guía acerca de algunas percepciones desde su cultura, acerca de algunos hechos, fenómenos. Por ejemplo, cuando yo visité el Barrio Rojo en Ámsterdam,
el guía turístico, iban varias señoras adultas mayores inclusive. Y entonces, pues el Barrio Rojo es particularmente muy particular, ¿verdad? Entonces, uno va a encontrar situaciones bastante divertidas para unos, para otros acongojantes. Antes de iniciar la travesía por el Barrio Rojo en Ámsterdam, el guía turístico nos reunió y nos explicó qué era lo que íbamos a encontrar en el Barrio Rojo. Entonces empezamos a divagar por las calles y ya muchas cosas no eran extrañas. Para algunas personas no eran extrañas, pero seguían siendo sumamente atrevidas y no fueron lo más agradable. Son parte de las situaciones que nos encontramos porque dentro de nosotros habita una educación que nos ha indicado qué está bien y qué está mal, porque se ha enraizado en una educación que parte de una historia y de una tradición. Entonces, para muchas personas, insisto, aquella actividad en el Barrio Rojo, por ejemplo, las vitrinas y demás, bailarinas, etcétera, aquello fue un momento interesante, digámoslo de esta manera. Para otras personas, reitero, era de taparse los ojos, en fin. Pero ya habíamos recibido del guía turístico la explicación de qué era lo que iba a suceder. Ahora, que sirva el ejemplo, la importancia de que el guía turística explique a quienes van a visitar el lugar con esta persona lo que se puede encontrar, ¿verdad? Por ejemplo, como le he dicho, tengan cuidado con estos lugares, con estos otros, vamos a irnos por acá, aquí se van a encontrar este tipo de situaciones, gastronómicamente aquellos no se los aconsejo, esto sí está bien, etcétera. La guía del turista, del guía turístico. Ahora, todo lo contrario a quienes recibimos o a quien recibe el guía turista en la visita. Pues yo creo firmemente, valiéndome de uno de los principios educativos de Paulo Freire, que es el diálogo, es necesario, creo yo, si vamos dirigiéndonos hacia lo correcto, hacia donde voy interpretando que quiere dirigirme Maynard, la actitud del guía turístico al recibir al visitante. Creo que es fundamental el diálogo, el llegar a una profunda reflexión de entendimiento de lo que en la cultura que visita está permitido o no está permitido. Porque si esto no se advierte, se puede generar una situación sumamente problemática legalmente hablando, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, veámoslo ahora con el Mundial. Entonces no podemos tomarle una foto a una mujer musulmana porque es censurable. Es necesario saberlo antes de llegar a Qatar, por ejemplo, que usted le entienda que eso usted no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque si no, se le va a censurar y la censura va a ser estricta. Es decir, hay que conocer la cultura que voy a visitar y explicar la cultura que usted está visitando. Creo yo, ¿verdad? No podemos hablar de que aquello no es ético, la actitud de la persona que por sus tradiciones culturales, por su estilo de vida, gusta de vestir de tal forma o de tales actividades que son muy propias de su entorno en el que vive, habita, no podemos considerarlas no éticas. Reitero, porque son conductas. Lo que debemos es estimar que aquella conducta debe ser interpretable a partir del diálogo, a partir de la reflexión de una y otra situación. La mía, quien recibo al visitante, y la del visitante que llega a visitar. No sé si me he explicado adecuadamente a lo que quiso referirme. Sí, Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias. Y aquí aprovecho para también preguntarle a veces, hay como, bueno, yo sí veo como una diferencia entre, por ejemplo, la moral religiosa, ¿verdad? Porque a veces eso es como, son como juicios o estereotipos que nos va creando la moral desde la religión, que
ahí sí la veo como alejada de la ética, ¿verdad? Porque por religión uno puede juzgar algo que tal vez éticamente está bien, ¿verdad? Entonces, eh, me gustaría ver cómo hace usted esa diferenciación entre la moral y la ética, en ese sentido, de verdad, de lo religioso. Sí, en cuanto a la moral, lo comprendemos como la conducta en sí misma humana, Uh-huh, y la ética, la reflexión de esa conducta humana desde la norma. Hemos uh-huh, primero que convertirnos profundamente en investigadores, porque nosotros recibimos información bruta de los medios de comunicación, por ejemplo. uh-huh, Nos dicen esto es lo que está pasando, pero muchos periodistas no son investigadores científicos. Entonces, o reciben una información y simplemente la filtran, o bien reciben una información, pero no se empeñan en descubrir la realidad de aquello. Vuelvo a lo que uh-huh, quise decir al inicio de la exposición. Una situación siempre debe entenderse desde dos perspectivas, no desde la mía. Tiene que visualizarse desde la perspectiva mía y desde la perspectiva de la otra persona que lo entiende diferente a como yo lo entiendo. Y religiosamente tenemos el problema de que podemos encontrarnos con un absolutismo religioso que considera que religiosamente solamente es éticamente correcto lo que yo he aprendido uh-huh, desde mi educación religiosa. uh-huh. Teológicamente, el cristiano considera que lo correcto es el cristianismo. El musulmán considera que lo correcto religiosamente es el islamismo. Entonces, esto puede generar, si estas dos confrontaciones religiosas, que son, que son primas, pero profundamente enlazadas en discusiones y situaciones de agresividad de una para la otra a través de la historia, se puede generar una situación más de este tipo. Lo conveniente es, por lo menos yo, Minor, se lo digo así, cuando yo estudié teología, quise estudiar las 5 grandes religiones, porque solo hay 5 grandes religiones en el planeta. Nos hablan de religiones de todo tipo, solo hay 5 grandes religiones. Entonces me fui a investigar qué era lo que decían las 5 grandes religiones y entender a cada una de las religiones y entresacar aquello que confrontaba con mi educación cristiana, que ha sido la de nosotros posiblemente, quizá la de todos los que nos encontramos en esta reunión, y discutir, mira, esta religión como la musulmana me presenta esta situación, este Uh-huh. análisis, esta reflexión ética y moral, y me gusta, me parece interesante, pero yo no la sabía porque nunca me la enseñaron. Entonces me fui a leer el Corán, por ejemplo. En algún momento en la UNED me dediqué a investigar acerca de las culturas musulmanas, judías y cristianas en el país, pero a partir de lo que ya había leído y escuchado y aprendido cuando estudié teología. Es decir, con el dilema de las éticas religiosas, porque son éticas religiosas, el dilema más grande es absolutizar mi idea religiosa. Es considerar que éticamente solo es correcto lo que yo entiendo desde mi perspectiva religiosa, olvidando las perspectivas de otras religiones que podrían enriquecer la mía, filtrando la información. Si queremos ser académicos, si queremos ser intelectuales, tenemos que aprender a ser investigadores, a ir más allá de la apariencia, a ir más allá de lo que me presenta la vista, porque siempre hay algo más que no estoy viendo. Uh-huh. Tengo que dedicarme a descubrir aquello que nunca me han enseñado, pero que yo estoy en la obligación de conocer en mi estatus universitario. Se le permite quizás a una persona que no vive en un estatus universitario, digámoslo atrevidamente, pero a quienes vivimos en modus académicos, deberíamos identificar este tipo de historias, estudiarlas, aprenderlas y descubrir las riquezas de estas culturas. Esto evitaría todos estos roces
religiosos, morales, que tanto daño le hacen a las sociedades y a las personas. Sí, muchas gracias. A veces también, digamos, en el turismo nos encontramos con situaciones como, por ejemplo, vamos a ver, juzgar a un indígena porque cazó un tepezcuintli para comérselo, ¿verdad? Y está en un área de conservación. Entonces, esas personas han hecho eso por miles de años y ahí está la cordillera intacta, ¿verdad? Entonces, creo yo que así como usted lo va hilando, es como que a veces los absolutismos nos pueden desviar de lo racional, ¿verdad? De la percepción real de la situación que estamos viviendo, ¿verdad? O a veces tal vez el agua de una comunidad es absorbida por un proyecto de turismo que genera empleo, sí, pero y la comunidad, ¿verdad? Entonces son como situaciones que a veces podemos encontrarnos en el turismo. Entonces, bueno, igual ahí cualquiera de ustedes que quiera preguntarle a don Ricardo, estamos aprovechando. Muchas gracias. Justo. Este ejemplo que Hay dos preguntas en el chat. está poniendo. Adelante, señor. Don Sergio, creo que es el que está hablando. Sí, gracias. No, es que iba a hacer como un comentario ampliando esto que dice don Maynor Arias. Este tema, por ejemplo, aquí donde se quedó pegado Maynor, en Punta de Lanza, es un tema interesante porque los indígenas, a ellos a veces cazan para comer, ¿verdad? Pero hay comandos que entran ahí fuertemente armados a matar animales. O sea, yo eso lo llamo ser súper antiético, ¿verdad? Pero lo del indígena yo pienso que es algo cultural. Entonces es como un comentario para que me amplíe esa parte ahí, cómo interpretar esta parte, digamos, si yo tengo que explicarle a un turista cómo es que funciona esto. Pues yo creo que la mejor explicación es aquella de la que yo estoy confiado en que es la adecuada. Por ejemplo, si básicamente es remitirnos a la historia, conocer la historia e identificar las necesidades, ciertamente el indígena puede ser culpado o censurado por cazar un tepezcuintle porque su familia necesita comer, pero llegamos a niveles en donde la inmobiliaria hotelera no es censurada por la destrucción del hábitat del tepezcuintle o del mapache o de otro tipo de animal que llegó antes que el ser humano, porque los demás animales no humanos llegaron antes que nosotros y nosotros estamos comprometidos con estas especies animales. Acá tenemos en el Valle Central un dilema con los mapaches, ¿no? Aquí por mi casa yo les tenía comida a los mapaches antes de que tuviera mi perro. Les ofrecía alimento y la gente, algunas personas, inclusive personas de la ley, censuraban este tipo de actividades, pero quienes le hemos eliminado el hábitat al mapache hemos sido los seres humanos. A veces creo que es hipocresía y debemos enfrentarnos a la hipocresía con la veracidad. Ciertamente nos puede generar muchísimo, un gran problema. La verdad tiende a generar problemas, pero no podemos tenerle miedo a la verdad. Tenemos que explicar qué es lo que está sucediendo. Cuando trabajaba este tipo de temas éticos con mis estudiantes en las clases, les llevaba un ejemplo, a ver si podemos ajustarlo a del tepezcuintle y el indígena que necesita darle de comer a su familia, pero que le acusamos, pero no se le acusa al poderoso y rico que está destruyendo el hábitat del tepezcuintle. Yo les explicaba así: un señor tiene 4 meses sin trabajar, va bajando en el campo, en la montaña, va bajando la calle de piedra y arena, tierra además, y descubre a la orilla de la cerca un ayote enorme. 4 meses sin trabajar, sus hijos no tienen que comer, pero el ayote está en propiedad privada. Pero puede ir al otro lado de la cerca y recoger el ayote. Entonces entra en un dilema ético. Voy, cojo el ayote y le doy de comer
por 3, 4 días a mi familia, a mis 3 hijos y a mi esposa, inclusive al perro en la casa. O sigo mi camino hacia la casa y respeto la propiedad privada, porque si no, si se da cuenta quién es el dueño de esa propiedad, puede castigarme a partir de la ley. Entonces, ¿qué hace usted? Prefiere darle de comer a sus hijos para no verlos muriéndose de hambre y arriesgarse a que el dueño de la finca, dueña del ayote, lo encuentre y lo denuncie. ¿Qué hace usted? Entonces, estamos a favor de la necesidad de esta familia que requiere profundamente alimentarse, o bien de quien no necesita el ayote siquiera, porque tiene el poder adquisitivo para no hacerlo. Cuando Kant le generaban un dilema a Emmanuel Kant, quien decía lo siguiente, espero no escandalizar con esto. Kant decía que mentir era malo. Esto decía Kant, Emmanuel Kant. Entonces yo, Stuart Mill, le decía a Kant, Emmanuel, su más grande amigo llega a su casa, asustado, muy asustado, toca la puerta de su casa. Usted abre la puerta de su casa y encuentra en el pórtico a su más grande amigo. Inclusive usted le debe su vida a su amigo. Y su amigo le dice, Kant, me vienen persiguiendo. Escóndame en su casa. Soy inocente. Yo no hice de lo que me están acusando. Le escriben, le dicen a Kant, le dice Mills, Kant, ¿qué haría usted? ¿Miente diciéndole a los perseguidores que su amigo no está en su casa? ¿O lo delata? ¿Qué hace usted? Son los dilemas éticos, ¿verdad? Es compleja, es complicada la vida ética, porque siempre nos encontramos en encrucijadas. Uno de las más grandes encrucijadas es que siempre la ética es dirigida, o en la actualidad, ¿verdad? Porque ya no es por la filosofía. Ahora se habla de los códigos éticos y se le invita a otras personas no filósofos o filósofas para que discutan acerca de los códigos éticos, cuando es de prioridad filosófica. Y entonces aquello se convierte en una situación de absolutismo legal, de leguleyadas, de simplemente generar leyes escritas, descritas, por personas quienes sus necesidades no son las del indígena que necesita comer, Claro. la del padre de familia que necesita el ayote para darle de comer a su familia y al perro, o de quien está siendo perseguido injustamente siendo inocente. La discusión ética es profundamente compleja, complicada, pero no debería serlo así. Ricardo, se le fue el audio. Ahora sí. Sí. Listo, gracias, Ricardo. Sí. No deberíamos dirigirnos. El sentido común es discutible. Hay quienes gustan hablar del sentido común, hay quienes no. Filosóficamente, el mejor de los niveles de gobierno no es la democracia. De hecho, Platón indica que la democracia es el peor de los tipos de gobierno. Lo dice en la República. El mejor de ellos es la autarquía, el poder dirigirnos autónomamente en cuanto a aquello que es conveniente, bueno, correcto para mí y para los demás. Pero es imposible, ¿verdad? Es imposible. Cuando Ricardo, le dicen a Platón, ¿quién debería ser el gobernante? Platón le dice a quien le escribe, a quien dialoga con él en el libro La República, le dice el filósofo, porque es el que entiende qué es la ética y la reflexión ética. Pero le recomiendo que no entre en campos de la política porque se corrompe. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, aquí hay unas personas que preguntan sobre algún manual de buenas prácticas y por ahí Mildred nos subió el manual de buenas prácticas del ecoturismo de Calameo. Entonces, pues ahí lo tienen en el chat. Y la compañera Priscila de la cátedra, Priscila Hurtado, nos pregunta, dice, me gustaría
preguntar a don Ricardo cómo propiciar el respeto tanto hacia el turista, pero también hacia las comunidades receptoras. El turismo sostenible propone que las empresas elaboren códigos de ética de común acuerdo con las comunidades. ¿Qué recomendaciones nos podría dar para construir este código de ética? Muchas gracias. Me repite el nombre de la señora o señorita Minor. Es nuestra compañera Priscila Hurtado. Priscila. Sí, bueno, yo participé en el código ético, en este código ético reciente, creo que fue hace como un año, el que se gestionó para la universidad, el código ético institucional. Nos reunimos varios profesionales en distintas disciplinas. En el caso de la filosofía, a mí me involucraron en esto. Se incluyó también a especialistas en derecho, en economía. Sí, recuerdo estos 3 campos. Si le comprendo, si la intención es cómo podemos generar un código ético, me parece que es así, sino que Priscila me corrija, cómo gestionar, elaborar, desarrollar un código ético escrito. Esto es de orden multidisciplinar. Habría que identificar a personas que en los campos de la filosofía, por ejemplo, bueno, necesariamente en la filosofía, en el campo de la teología también, porque la religión es un campo profundamente culturalizado, social, aún en nuestro país. Entonces, es importante invitar, por ejemplo, al sacerdote o al pastor, esperando que uno y otro tengan conocimientos académicos preferentemente o preferiblemente, porque es un bagaje de conocimientos más que populares, enraizados en el conocimiento de lo que está sucediendo en el país, en el planeta. Y si es un código ético turístico en alguna zona, en alguna región, debería generarse a partir de principios básicos, y uno de ellos es ese, el del respeto, el respeto mutuo. Entonces, quizás generar este código identificando principios básicos, valores y antivalores, generar un código que sirva que genere una posibilidad educativa en el turista o para el turista, y que le permita inmediatamente en su primer momento de visita descubrir aquello que éticamente en el país es considerado aceptable o no aceptable. Asumiendo los conceptos que se me escapaban de Minor, estéticamente feo o bello, porque lo bueno o lo malo es también asumido como bello o feo. Entonces, una actitud puede ser considerada buena o mala, o fea o bella, en el contexto en el que nos encontramos. Creo que el código ético es fundamentalmente, o tiene que ser fundamentalmente contextualizado, es decir, que sirva de instrumento, de herramienta, en donde el turista comprenda lo que para nosotros es respetuoso y lo que estas personas deben considerar como respetuosas. Es educarle, es permitirle conocer. El código ético, como se ha dicho, la ética no va a condenar, no va a castigar, va a educar, va a transformar, va a generar en la persona una conceptualización, una identificación de una realidad contextual, histórica y cultural particular. Si queremos llegar a estos niveles, ¿verdad? A estos niveles de códigos éticos que ya se convierten en asuntos mucho más formales. No sé si Priscila, si estoy respondiéndole a su pregunta. Sí, buenas tardes, don Ricardo, y buenas tardes a todos. Sí, muchas gracias. Es que la duda que tenía surge por eso, precisamente, porque del turismo sostenible se les pide o sea, se requiere formalizar códigos éticos entre comunidades y las empresas que comercializan los productos turísticos, ¿verdad? Entonces, siempre para mí ha sido como, no es mi área, ha sido como
una duda que he tenido sobre cómo llegar a generar esos lineamientos, porque sí estoy de acuerdo en lo que mencionaban ustedes, bueno, la discusión anterior con Minor, ¿verdad? En cuanto a que ciertos comportamientos de turistas podrían resultar irrespetuosos para las comunidades o viceversa. Pero bueno, me da una buena, digamos, un buen punto de partida, entonces le agradezco mucho. Sí, yo, Priscila, uno de los principios de viajero es, y se lo comento a las personas con quienes tengo el gusto, como con usted, de conversar, es de que si yo visito una nación, por lo tanto, allende a la mía, yo tengo que concientizarme de que esa no es mi casa. Entonces, yo desde que parto, esta no es mi casa. Por lo tanto, estoy siendo invitado, se me permite ingresar a una casa que no es la mía. Entonces, yo necesito conocer esa casa a la que se me están invitando, saber quiénes habitan ahí, qué hacen, cómo conviven, qué es correcto para ellos, no para ellos. Hay conceptos en algunas naciones que para el costarricense podrían ser profundamente bochornosas y agresivas, pero para estas personas eso es parte de su léxico cultural y normal. Pero creo que el buen turista, yo prefiero no hablar del turista, yo prefiero hablar ay, se me olvida el concepto. Es que a veces el turista es solamente un visitante que ingresa a una casa, pero no, el turista debería ser aquella persona que ingresa a una casa, pero que su respeto se fundamenta en que conoce esa casa, que va a visitar una casa que ya ha identificado. Por supuesto que esto es una analogía, que no va a servirnos para todo, pero sí identificar antes de llegar a ese país, a esa nación, a ese lugar, a ese rincón, identificar, ok, ¿quiénes son estas personas? Históricamente, ¿qué es? ¿Cuál es uno de los dilemas éticos acá? Que es, las personas difícilmente gustan de investigar, de identificar cuál es ese lugar, cómo es ese lugar, a quién voy a visitar. Sí, esa es una parte, ¿verdad? El visitante o el turista que no acude a ese tipo de principios. Pero si no lo es, porque es lo normal y común, deberíamos ayudarle nosotros. En el caso nuestro, en el que estamos ahorita encontrándonos, brindarle a ese turista, ok, mire, esta es la cultura costarricense. Esto es lo que nosotros consideramos respetuoso. Este es un código, es que a veces lo de código ético suena muy feo, ¿verdad? Entonces, ok, aquí están las leyes, estas son las que usted tiene que cumplir y yo voy a hacer turismo, yo voy a pasarla bien, ¿verdad? No vengo a que me den una clase de leyes, pero hay que identificar una estrategia de tal forma que le permita al turista, formal, pero a la vez informalmente, descubrir la cultura costarricense, enfocándonos en que estamos hablando de ella, ¿verdad? De una forma agradable, interesante, relacionalmente muy emotiva y que identifique al turista inmediatamente con el país que está visitando, en este caso el nuestro, ¿no? Para que se evite problemas y nos evite problemas a nosotros. Claro, muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, tenemos una pregunta más, pero hay una mano levantada, don Rafa González. Adelante, Rafa, muchas gracias. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí señor. Bueno, primero que nada agradecerles a todos ustedes, a la universidad por esta oportunidad fantástica que tenemos para hablar de estos temas y escuchar y aprender muchísimas cosas. Y quería agradecerle a don Ricardo también, que ha sido una charla interesantísima. Y quería preguntarle sobre un tema, tal vez no tiene que ver tanto con el turismo, pero sí con algo un término que es la contextualización. Entonces, yo tengo una discusión con una amiga que es el uso de la burka en algunos países islámicos donde es exigida sí o sí. Sé de algún país como Malasia que las niñas esperan llegar a cierta edad
para poder usarla, ¿no? Entonces yo hablo con ella, con esta amiga, discutimos y pues yo le digo que es una cuestión cultural, que es, las mujeres usan eso y se ven, yo no sé, en los países de Medio Oriente se ve muy bien, muy elegantes con esa vestimenta, ¿no? De los velos y las burkas. Pero el punto de ella es que no existe la libertad para que la persona que no quiere usarla diga, no, yo no la voy a usar. Bueno, en algunos países no existe eso, ¿verdad? Entonces, para nosotros es muy difícil, ¿verdad? Entender cómo una mujer tiene que salir con la burka todo el tiempo en esos países que no permiten no salir sin eso. Entonces, quería saber su opinión sobre el respecto. Bueno, don Rafael, siempre hay que llevar al dilema cuando hablamos de ética. Entonces, si este tipo de vestimenta puede ser hasta grotesco quizás o inadmisible para X persona, para ellos lo es el identificar que una mujer, porque estamos hablando de mujeres, en una playa ande desnuda, o que se encuentre en un traje de baño muy expositivo. Entonces hay que conllevar, creo yo, siempre una y otra situación y entender que mi posición no es que esté errada, es que así me educaron y así me están educando los medios de comunicación. Para la señora, la mujer, la joven que está llevando este tipo de vestimenta, es lo correcto. Y se siente ofendida si encuentra a una mujer en una playa de Qatar o donde sea, en un bikini profundamente revelador. Entonces hay que confrontarla con la otra situación, ¿verdad? Decirle muy bien, esto es lo que usted piensa, pero esta persona considera que esto es lo correcto. Pero encontramos del otro lado a la persona que considera que vestir así en la playa es lo mejor, lo más fresco y para qué andar con todos estos clichés, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de las dos es la sana, la correcta, la estética, la bella? ¿Cuál de ellas? Es un asunto de discusión no para dirigirse desde una perspectiva, sino desde dos perspectivas y usted elige. Ahora, el problema es en dónde usted elige, porque si usted va a elegir vestir su traje de baño revelador en Qatar, pues aténgase a lo que pueda suceder. Pero si usted viene al país y usted es obligada o usted quiere vestir su vestimenta tipo musulmana, puede encontrarse con quien se burle de usted, solamente por su forma de vestir. Quizás no la condenen como en Qatar a quien está en su traje de baño revelador, pero hay muchos otros tipos de censura y de condena, no solamente la que una ley establece, sino aquellas leyes que no están escritas. En síntesis, siempre es importante, creo yo, confrontar ambas perspectivas y quizás hasta una tercera haya, ¿verdad? Por ejemplo, las japonesas se bañan pues, para no broncearse, ¿verdad? Porque para ellas es poco estético broncearse. Prefieren estar blancas y pálidas, blancas, muy blancas como la leche. Esa es otra perspectiva. Pero en Occidente es muy común de que el bronceado sea un símbolo, un signo de belleza. Reitero, lo que podemos considerar valor, antivalor, bueno, malo, bello, feo, correcto, incorrecto, debe leerse desde el contexto en el que nos encontremos ubicados. Y si no estamos ubicados ahí, ubicarnos para entenderlo, para comprenderlo. No para condenarlo, sino para entenderlo. Baruch Spinoza escribía, no, la vida no consiste en enojarse, en reírse, en alegrarse, en entristecerse, sino en entender. Eso escribía Baruch Spinoza. Hay que llevar a las personas al entendimiento, a que entiendan lo que está sucediendo. Muchas gracias.
Sí. Con mucho gusto. Compañera Yorleni Fontana, qué gusto que esté por acá. Ya tiene la mano levantada, adelante. Hola, hola, buenas noches. Compañeros, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias, Ricardo, por esta amplia exposición. Y yo creo que a mí por lo menos me hace reflexionar sobre varias cosas. Ahora que Priscila mencionaba, creo que algo de las comunidades y códigos de ética y ese tipo de cosas, me estaba acordando, a ver, la ética yo sé que es muy, subjetiva. Para mí algo ético es cierta cosa y para otra persona es completamente lo contrario, etcétera. Pero, por ejemplo, algunas empresas que implementan algunas políticas, bueno, o acciones de responsabilidad social empresarial en comunidades y empresas de turismo, para hablarlo más claro, de mayor tamaño. A ver, hay veces que implementan esas prácticas de responsabilidad social empresarial, que yo las llamo un poco de maquillaje, porque en algunos casos lo que hacen es pues poner unos columpios en un parque en la comunidad o pintar los basureros, etcétera, que eso es una acción concreta, sí, pero que no trasciende más allá del principio de lo que tiene que hacer una empresa de responsabilidad social empresarial. No es solo ese maquillaje de ir a pintar, por ejemplo, o ir a donar diarios o comida a la comunidad, etcétera. Va muchísimo más allá. Entonces, el comentario mío va un poquito que el trasfondo ético que tiene ese tipo de prácticas, porque muchas empresas lo hacen para cumplir con ciertos estándares y para tener certificaciones nacionales e internacionales que le suman puntos para mercadearse. Pero al final, la parte de responsabilidad social empresarial no la implementan de forma profunda como debería hacerse en una comunidad, por ejemplo, lo que ellos tienen que revertir a una comunidad. Entonces, mi reflexión es eso, de que muchas empresas no practican o no hacen acciones éticamente responsables hacia una comunidad, sino que es sumamente maquillado, de acuerdo a mi criterio. No sé si me expliqué bien o lo enredé, pero es un poco esa reflexión que a veces Claro. que hay cosas que se maquillan y no se implementan como en principio deberían de hacerse. Entonces, hay algo ético que ahí no se está implementando. Eso era, gracias. Gracias, Yorleni. No le oímos, don Ricardo, si está hablando. Ahora sí. Bueno, yo entiendo, bueno, un saludo a Yorleni, que le guardo mucho aprecio y que también está inmiscuida en estos asuntos de la filosofía. Sí, yo entiendo que fue un comentario de Yorleni, así me pareció. Y sí, señor. Sí, es hay una otra preocupación. ¿Perdón? No, que hay otra preguntita, pero no sé si usted quiera de una vez. Sí, no, okay. Claro, sí, previo a ello, Okay. pues muy atinada la preocupación de Yorleni. Claro. Sí, sí, es un asunto que necesita o es requerido ser discutido. Yo insisto en que uno de los dilemas más grandes que tenemos éticamente en el campo de la ética cuando queremos enfrascarnos en esto es que por eso es que a los filósofos o filósofas nos han aletargado a otros rincones, dejándonos de lado en el campo de lo ético porque la ética se convirtió en un asunto de conveniencias. Entonces, y en una historia nuestra del consumismo, del materialismo, lo que priva éticamente es el bienestar no común. Cuando hablamos de bienestar común, estamos hablando del bien de todos, ¿verdad? No el bien del pobre, el bien del rico, del pobre y de la clase media. El bien común no priva, sino que priva el bien del que tiene el poder para que sea beneficiado. Esa es una situación que lastimosamente me parece a mí que como lo es el inevitable daño al ambiente, esto es inevitable también. No tenemos el poder, creo yo, para enfrentarnos a este tipo de cosas, o podríamos hacerlo y la lucha sería bastante ardua y bastante agobiante, quizás posiblemente. Enfrentarnos a monstruos empresariales o demás, si es que por ahí le voy entendiendo el comentario de Yorleni.
Ahora, algo de lo que dice Jorleni es que todo es objetivo y subjetivo. Por ejemplo, lo que estamos, así como la relatividad de la verdad es una farsa, es falso aquello, porque si decimos que algo es así, lo estamos asumiendo desde nuestra perspectiva como objetivo, pero a la vez es subjetivo, porque soy yo el que estoy emitiendo la opinión. Espero explicarme. Soy yo quien emite la opinión, pero quien la emite, yo la considero objetiva. Entonces, la discusión del objetivo y lo subjetivo también es una situación de ¿Puedes interés. venir un toquecito? Gracias, ahí hay el micrófono encendido, pero ya lo vamos a poner. Muchas gracias, don Ricardo. Bueno, aquí hay una pregunta de don Roger que dice lo siguiente. ¿Qué opina acerca del conflicto de intereses que puede surgir entre los mismos turistas en un mismo atractivo? Por ejemplo, personas que visitan una cascada y desean paz y tranquilidad para meditar, yoga, relajación. Haz la mano ahí, se me quedó arriba. Es un zoom. ¿Sabes vos? Voy a quitar la mano mía. Gracias, don Rafa. Es que todavía tiene el micrófono encendido. Ok, entonces, gracias, sí señor. Muchas gracias. Ok, entonces, la pregunta va con la idea de que hay conflicto de intereses entre turistas que lo que quieren es tranquilidad, relajación, todo esto, y hay otro grupo de turistas que llegan a oír música en alta, a gritar, a jugar, a comer. ¿Hasta dónde podemos satisfacer a unos y a otros? ¿Cómo podemos éticamente normarlos para que todos tengan una grata experiencia de su visita? Esa sería la pregunta de don Roger. Sí, bueno, esa es una lucha no solamente en las cataratas, sino en los autobuses también. Yo viajo en autobús y de un punto a otro alguien pone reggaetón. Si son esas situaciones que Aristóteles estaría revolcándose en su tumba, porque el bien de la humanidad es la buena educación, lo que llamaba Aristóteles la buena educación, que es esa estimación de aquello que es adecuado, correcto, bueno para mí, sin olvidar de que aquello lo sea también para la otra edad, para la otra persona. Pero vivimos en una... John Locke decía que el principio básico de la naturaleza humana es el egoísmo. Somos egoístas por naturaleza. Entonces buscamos nuestra propia satisfacción y tendemos a olvidarnos de que hay otra persona. ¿Verdad? Hay otra persona que también busca esa satisfacción, la felicidad como yo la quiero, la busco. Entonces, es complicado, ¿verdad? Es difícil. La forma, creo yo, quizás acudiendo a lo que decía Priscila y pensando algo acerca de lo que Priscila asumía en su oportuna intervención, quizás no generar un código ético, es que eso puede ser hasta desagradable. Aquí está el código ético. Usted es turista, aquí está el código ético. Por lo que he dicho, quizás generar un protocolo. Un protocolo. A veces a mí me hace cierta discrepancia cuando nos hablan de manual de buenas prácticas. A don Humberto también, a don Humberto Aguilar también le generaba esto mismo, porque no me imagino un manual de malas prácticas. ¿Verdad? Pero un protocolo de atención al turista, un protocolo que tenga la intención de educar al turista y decirle muy bien, así como cuando viajamos nos dicen, ok, a las 3 de la tarde el autobús sale, esté quien esté, y si no verá cómo llega al hotel. Esas son necesidades que hay que establecer en las visitas turísticas. En este caso, indicarle inmediatamente durante la visita, al iniciarse la visita o previo a que el circuito sea adquirido,
indicarle a la persona, muy bien, se va a visitar tales lugares y en estos lugares existen estas normas de conducta. ¿Verdad? Con eso debería entenderse, suponemos, ¿verdad? Pero a veces es muy atrevido atender a que haya las capacidades sinápticas para entender lo que se le está indicando debe hacer o no hacer la persona que está visitando el lugar. Sí, la forma, creo yo siempre insisto, la educación es el principio y tenemos que generar herramientas, instrumentos que permitan educar a las sociedades, a las personas que nos visitan o que sean extranjeras o nacionales, de las normas de conducta que deben existir en tal lugar de visita. Sí, Ricardo, cuando uno, digamos, usted entra a un gremio que tiene un código de ética o a una empresa, ahí ya, más bien es una pregunta, ¿verdad? Ahí ya, yo comprendo que deja de ser subjetivo y ahí usted o atiende ese código o no forma parte de esa organización, ¿verdad? Yo creo que ahí deja de la subjetividad, es creo que en otros planos, pero cuando ya se trata de eso, pues hay que sujetarse, ¿verdad? Bueno, por lo menos esa es la idea. Sí, la subjetividad proviene de quien estableció el código, ¿verdad? Porque fueron sujetos. Y la objetividad está en que quienes lo establecieron lo vieron objetivamente, ¿verdad? Es subjetivo y objetivo. Y yo, en cuanto estoy en esa institución, en esa empresa, en ese lugar y se me presenta este código ético, subjetivamente también en cuanto sujeto, porque las cosas las aprehendo. Es decir, yo aprendo una realidad, conozco una realidad. La realidad se me presenta a mí, pero yo estoy en la capacidad, en la posibilidad de aprenderla, de hacerla mía. Y al hacerla mía, entonces la empiezo a conocer. Puede ser que esté en acuerdo, puede ser que esté en desacuerdo, también es una posibilidad. Y si estoy en acuerdo, lo asumo. He descubierto de que me conviene, sea porque es el trabajo que me va a permitir comer, o bien porque honesta y sensatamente lo considero adecuado. Pero Claro. puede ser que me encuentre en una situación en donde distingo, no, es que de los 10 principios que me están dando, este no me parece sensato y honesto, estoy en desacuerdo. Y entonces se genera un asunto de sensatez aún más grande y me digo, no, no puedo trabajar acá. Aquí no puedo porque esto es un principio contra los míos. Sí, muchas gracias. Y bueno, otra cosa que en algún momento yo trataba de comprender era que los derechos humanos fueran una guía, ¿verdad? Pero realmente desde el punto de vista de respetar costumbre y esto, ¿verdad? De pronto no alcanzan los derechos humanos, ¿verdad? Porque puede ser algo que atente contra un derecho humano y no obstante para esa cultura sigue siendo ético, ¿verdad? Entonces, ¿usted cómo ve esa parte? Si es que los derechos humanos como intención de legislar es una imposición de Occidente al mundo, de Occidente a Oriente. Y esa es la discusión a la que nos han llevado básicamente quienes se consideran los salvadores del mundo, como son los Estados Unidos. Entonces, políticamente esta es la intención, es muy religiosa también, ¿verdad? In God we trust, dice el dólar, in God we trust. En Dios confiamos, ¿verdad? Es inmediatamente mezclar economía, política y religión. Todo está allí mezclado y entonces vamos a indicarle a los musulmanes lo que deben hacer a partir de instituciones como la OEA, ONU, OTAN y demás, y decirles lo que tienen que hacer, porque si no se ajustan, entonces son considerados terroristas. Ese es uno de los grandes dilemas de lo que llamamos derechos humanos, porque no es sino una imposición. Es una imposición igual para los latinoamericanos, sí, ¿verdad? Bueno, somos el patio trasero cuando nos salimos, estamos atentando. Sí, sí. Sí, sí, totalmente. Si gusta, podemos poner las cámaras, si alguno quiere poner las cámaras para tomar una fotito. Muchas gracias.
quería agregar o reiterar que a lo que Priscila decía, que es un asunto muy importante, es quizás generar, en el ICT hay códigos de ética, ahí hay un código de ética, ¿verdad? Pero qué importante sería para uso exclusivo, por ejemplo, de su zona de región, también le puede ser de utilidad generar un protocolo, ¿verdad? Si es que la intención es que yo soy guía turístico y yo dirijo a las personas que visitan mi zona, Cartago, que visitan la zona de Guanacaste, etcétera. Y entonces desde las oficinas de turismo de la región, identificar multidisciplinarmente a personas que puedan realmente generar un protocolo por escrito y que sirva, que sea de utilidad para las regiones, porque hasta en el país, un país tan pequeño como pues yo he vivido en Cartago cuando estudié por allá, he vivido en las zonas de San José, en la costa, en las montañas. Yo soy de Heredia y siempre descubrí modos diferentes de entender la realidad en Cartago, en Heredia, en la costa, en un país tan pequeño como ¿verdad? Entonces,